¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Nosotros, por nuestra parte, volviendo a invitarlos, a convocarlos para poder estar juntos una hora. 60 minutos a la semana para poder hablar de ecología, de medio ambiente, de sustentabilidad. En esto que se ha transformado en el tercer año consecutivo de Onda Verde y en el único espacio que tiene la televisión santafesina y regional para que podamos pensar juntos sobre esta problemática. Hoy estamos aquí porque el tiempo ayuda, porque empiezan a acompañarnos esos días, esas jornadas, donde ahora sí, grabar nuestro programa en exteriores y al aire libre es un placer más que se une a nuestro ya de por sí placer de poder hacer con ustedes este programa. Y abrimos inclusive con una muy buena noticia. Desde hace un par de meses, ese bello e interesante lugar que tiene la ciudad de Santa Fe, que es la Reserva Ecológica, se encontraba cerrada. La inundación también afectó ese lugar. Estaban trabajando para ponerlo en condiciones los responsables y además uno no podía disfrutarlo en su total dimensión porque algunos lugares estaban muy abnegados. Bueno, luego de mucho trabajo, finalmente esta reserva ecológica que está aquí enfrente, en la costanera este de la ciudad de Santa Fe, vuelve a abrir sus puertas. De miércoles a domingo, de 10:30 a 18 horas, va a estar abierto para particulares. Mire, nosotros hicimos hace un tiempo un programa allí y redescubrimos este rincón que tiene la ciudad y que es muy lindo. Muchas veces uno no sabe qué hacer y quiere irse a tomar unos mates, quiere ir a descubrir un nuevo lugar. Le aconsejamos que vaya a ese lugar, que lo descubra si nunca fue, que lo redescubra si es que ya lo conoce, porque es un muy lindo espacio que tiene en este caso una ciudad invadida por edificios, por ruido, por smog. Es como que muy cerca de tu casa tenés un paraíso donde al menos ocultarte, escapar por un tiempo. Y aquellas delegaciones, estamos pensando en las escuelas, estamos pensando en las vecinales, en los clubes, que quieran llevar a sus chicos también puede hacerlo. En este caso va a tener que entrar a la página web de la Fundación Hábitat y allí pedir turno para poder ir con una delegación. Pero insistimos, es un buen consejo y una buena alternativa para poder pasar solo, en familia o en grupos. Así abrimos el programa con esta buena noticia y un saludo muy grande a la gente de la Reserva Ecológica que está reabriendo sus puertas. Nosotros hoy tenemos muchísimos temas, como siempre te lo presentamos en el sumario de Onda Verde. El informe central del programa de hoy hablará sobre soberanía alimentaria. Usamos como excusa que el día 9 de septiembre se conmemora el Día de la Agricultura para abordar un tema de importancia trascendental. ¿Qué tipo de agricultura tenemos? ¿Qué tipo de alimento llega a nuestra mesa? Se suele hablar de distintos tipos de soberanía, como la económica, la electoral y la geográfica, pero poco o nada se habla de la soberanía alimentaria. ¿Somos soberanos a la hora de elegir qué producimos y qué comemos? Voces autorizadas hablarán hoy sobre el tema. Entrevistamos a la prestigiosa docente universitaria Miriam Gorban, a uno de los motores de la Granja La Verdecita, Chabela Zanutig, y al abogado especializado en Derechos Humanos e integrante de las cátedras de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, Marcos Filardi. Como siempre, Julia Porta nos trae los recomendados, donde cultura y ecología se dan la mano para seguir aprendiendo y conociendo cómo proteger nuestro planeta. Estarán presentes las 3 luces del semáforo y los eventos más importantes vinculados con lo ambiental en la Agenda Verde. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde. Como cada programa, nuestra locutora, Celina Pérez, te presentaba los temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Y el informe de nuestro programa tiene un título que no lo hemos puesto nosotros. Vamos a hablar de soberanía alimentaria. Habrá que definirla. Si bien ya te lo vamos a presentar en un informe especial, podríamos irrespetuosamente resumir estas dos palabras, soberanía alimentaria, como el derecho que tienen los pueblos de poder elegir qué comemos. Dicho así parece casi descolgado, ¿no? Parece como que uno va contracorriente. Uno se preguntará del otro lado, ¿yo puedo elegir lo que como? Yo estoy seguro de saber qué como y a mí nadie me impone ninguna dieta. ¿Estás seguro que es así?
Planteamos esta pregunta y esta duda. ¿Las comunidades, los pueblos, elegimos realmente lo que comemos? ¿Sabemos qué comemos? ¿Sabemos quién produce lo que comemos? ¿Sabemos qué alimentos llevamos cada día a nuestras mesas? Mire, nos adelantamos en dar una respuesta y no es tan fácil, no es tan claro. No sabemos muchas de las cosas que habitualmente nos pasan. Creemos que sabemos o nos han dicho que parte de la problemática puede pasar por un lado y sin embargo muchas veces pasa por otro. Por eso generalmente hablamos de diferentes tipos de soberanía. Hablamos de la soberanía política, de la soberanía económica, de la soberanía territorial, pero muy pocas veces se habla de soberanía alimentaria, porque cuanto menos hablamos y cuanto menos sepamos, seguramente más le conviene a otros. Vamos a hacer un programa donde 2 bloques al menos va a estar dedicado a la soberanía alimentaria, porque tenemos material de archivo, porque tuvimos una visita de alguien que sabe y mucho de esto hace un par de semanas atrás, y además porque nuestra porfiada de tratar de unir los temas con alguna efeméride, habrá que recordar que dentro de muy pocos días, más concretamente el 9 de septiembre, es el Día Nacional de la Agricultura, y en este caso nos parecía que estos 2 temas podían unirse. Entramos entonces, comenzamos a discutir y hablar sobre qué es soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es un concepto relativamente nuevo. Fue desarrollado por la organización Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996. Desde entonces, dicho concepto se ha generalizado en debates de diferentes foros internacionales, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas, y fue el tema principal del foro paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO de junio de 2002. ¿Pero qué se quiere decir cuando hablamos de soberanía alimentaria? Cuando hablamos de soberanía solemos relacionarla con una cuestión geográfica o política. Un país debe defender sus fronteras para preservar su soberanía territorial. Un pueblo tiene derecho a elegir sus representantes para tener soberanía política. Existen otros tipos de soberanía. Una de ellas es la alimentaria. Hablar de soberanía alimentaria es hablar del derecho que tienen los pueblos a definir su política agraria y alimentaria. Multinacionales, pools y grupos económicos hoy atentan con el derecho que tenemos los seres humanos a saber qué compramos, qué comemos y quiénes lo producen. Por eso, cuando hablamos de soberanía alimentaria, abordamos una variedad temática donde lo que se plantea es priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y las campesinas y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. Significa también denunciar a megaemprendimientos industriales que manipulan genéticamente al alimento y se apoderan de un bien ancestral, como son las semillas. Empresas internacionales que trabajan con los organismos genéticamente modificados priorizan el comercio internacional a la alimentación de los pueblos. Han industrializado la agricultura, generando desocupación, envenenamiento de la tierra, el aire, el agua y los alimentos que llegan a nuestra mesa, poniendo en peligro el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta y la salud de la población. Muchos países se han visto obligados a abandonar su diversidad agrícola a favor de monocultivos que solo benefician a un puñado de empresas. Desde esta realidad, grupos ambientales y productivos reclaman que se priorice la producción local y regional frente a la exportación y se controle qué tipo de alimentos se producen, ya que de esto depende la salud del planeta y de los seres humanos. Una responsabilidad demasiado grande para dejar en manos de transnacionales y grupos de poder. Hoy esta demanda ya no se circunscribe tan solo al mundo campesino, sino que amplios sectores sociales la reclaman. Alimentarse y poder decidir cómo hacerlo es cosa de todos.
Vio que no mentíamos, ¿no? El tema es más complejo de lo que aparentemente parece. Y no siempre cada uno de nosotros, y nos incluimos, sabemos qué tipo de alimentos llevamos a nuestra mesa. Estamos muy condicionados por un aparato propagandístico muy importante y por algunas políticas que muchas veces se diseñan, ni siquiera se diseñan en nuestro país. Como recién lo podíamos ver en este informe ilustrado, fue la organización no gubernamental Vía Campesina quien empezó a hablar sobre este tema y quien, si se quiere, creó, inventó este término, el de soberanía alimentaria, que hoy inclusive es un término que toma Naciones Unidas. Hace un par de meses atrás, en mayo de este año, ese bellísimo colectivo que se llama La Verdecita y que está en el norte de nuestra ciudad, allá por Altos del Valle, organizó unas jornadas de soberanía alimentaria. Vino una de las personas que más conoce de este tema, más respetadas en nuestro país y también fronteras afuera de la Argentina. Ella es una ambientalista, pero además está al frente de la cátedra de soberanía alimentaria que tiene la Universidad de Buenos Aires. Se llama Miriam Gorban, en más de una oportunidad la hemos nombrado y además hemos acudido a sus saberes. En mayo del 2016 visitó la ciudad de Santa Fe. Le hicimos una extensa entrevista, algo te presentamos hace un tiempo. Nos había quedado material y justamente Miriam Gorban nos habla de soberanía alimentaria. Nosotros empezamos a manejar este término a partir de la reunión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en el 96 en Roma, que lo trae Vía Campesina, y ahí se genera el debate y por primera vez en los documentos de las ONG, ¿no? En los documentos oficiales iniciales de FAO aparece este documento que dice, el título es muy significativo y tiene vigencia hoy: alimentos para todos o ganancias para pocos. Entonces, a partir de ahí se desarrolla el concepto de soberanía como el concepto del derecho de los pueblos a fijar sus propias políticas, sus necesidades en función no solamente de sus posibilidades y disponibilidad productiva, sino fundamentalmente también de su historia cultural. Claro. El producto nuestro, el 60% de la extensión agrícola de nuestro país hoy es soja. Y la soja nosotros la consumimos, sí, en los derivados de soja puestos en los alimentos industrializados, pero en realidad va para producir carne en los países asiáticos, los países europeos. Y el problema es la utilización de los cereales. Los cereales que supimos cultivar para la alimentación humana, hoy se utilizan para la alimentación de los animales o para producir combustible. Uno de los graves problemas que tiene, digamos, la humanidad, el de transformar los alimentos en competir nuestros estómagos con el estómago de los automóviles. Estamos saqueando la tierra y no estamos reponiendo. No la estamos cuidando. Esta alternancia que dio la característica de la riqueza de nuestro suelo, ganadería, agricultura, la rotación de cultivo, qué sé yo, no se da con el monocultivo, no se da. Y hay imágenes, a veces yo para achicar las charlas saco algunas, pongo otras, de cómo se produce el proceso. El 20% de la producción teníamos nosotros en el 96 de soja, y en este momento es el 60%, pero ¿a costa de qué? Pero acá en Santa Fe, yo me acuerdo de niña haber venido, de chica, de chica haber pasado los campos de lino, esos campos violeta, los campos de girasol, los campos de... ¿Dónde están? No los vemos. Hoy hay monocultivo y este del que 20... no tiene ni flor, ni aroma, ni perfume, ni color. No es lindo verlo. Cuando nosotros estuvimos hace poquito viendo que se tiraban las peras y las manzanas, ¿qué manzanas tenemos ahora? Las traemos de Chile. Y las naranjas las traemos de Valencia, y los pomelos los traemos de Israel. Y ahí queda claro lo de la soberanía alimentaria. Ahí está claro. Si nosotros hemos resistido la crisis del 2001 como ningún otro país resistió, precisamente porque somos autosuficientes alimentarios, tenemos una diversidad de clima, una diversidad de tierra, pero hemos ido, este 60% arrinconó los otros cultivos. En Concordia, una de las veces que fui a la universidad en Concordia, estaban levantando cítricos para plantar arándanos. ¿Cuándo comimos nosotros arándanos? Entonces, porque una vez más la historia de nuestro país nos dice
que nuestra producción, esto que somos granero del mundo, pero sí, para el mundo, no para nosotros. Y nosotros seguimos trabajando para la exportación. Y cuando vos escuchás los discursos políticos y de muchas organizaciones también, tenemos que producir más para tener más divisas. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué no tenemos más tomate? ¿Por qué no tenemos más naranja? ¿Por qué no tenemos más frutilla y no arándano? ¿Por qué? Porque vos vas en Europa y vas a ver, yo estuve en el 2009 y me llamaron la atención las verdulerías, los lugares de la venta de fruta. ¿Qué había ahí? Lo que nosotros producimos y ya comen los loros. Había tunas, había granadas, había higos, mirá vos, mirá lo que había. Entonces, y moras en paquetitos como nosotros tenemos los arándanos, y eran las moras que ensuciaron nuestros patios y nuestras veredas, y los higos y las tunas. No, pero nosotros, como la gente como uno, traemos el kiwi. ¿Cómo vamos a comer tuna? Esta es Miriam Gorba, estuvo en Santa Fe hace un par de meses atrás, y como pudiste ver, habla de un nuevo paradigma. ¿Qué se entiende por paradigma? Es un nuevo saber, es un saber que entierra algún saber viejo, anticuado, ya en desuso, pero que crea un nuevo saber. Hay un nuevo paradigma, hay una bisagra. Afortunadamente las comunidades quieren empezar a saber, a discutir, a entender algunas de las cosas que tienen que ver con su vida y su existencia. Y una de ellas es justamente el alimento como necesidad humana, pero el alimento que nos ayuda a vivir y no que nos enferme. De a poco, nos parece, hemos transitado un camino donde los pueblos, las comunidades pequeñas o medianas comienzan a entender o a querer entender sobre este tema. Por eso también entrevistamos a Chabela Zanutig. Chabela Zanutig es santafesina, tiene una extensa trayectoria de militancia en nuestra ciudad, pero es una de las responsables de La Verdecita y de la Escuela Vocacional Agroecológica, quien había organizado estas jornadas con las cuales trajo a Miriam Gorba. No podíamos dejar pasar la posibilidad para hablar justamente con Chabela sobre estos nuevos saberes y estas nuevas necesidades de entender qué nos pasa. Nosotros estamos, siempre lo decimos, ¿no?, en la panza del dragón, o sea, en un lugar que no casualmente nos inundamos, ¿no? Este tema de la sojización y sobre todo de la pampeanización de la zona norte del país, que no estaba preparada para la agricultura, y los miles y miles de hectáreas de bosques desaparecidos hacen que nosotros suframos inundaciones, que tiene que ver con algo que vertebra todo lo que hacemos, desde la producción, desde la Escuela de Agroecología y todo, que es la soberanía alimentaria. Es decir, que en Santa Fe tengamos que traer alimentos de verduras de Mendoza de la Plata es como un sinsentido, no solo por lo insustentable, no solo por lo que significa en energía y en combustible, el transporte, en todo el petróleo que tiene agregado esa lechuga que comemos. Siempre decimos, a través del plato que vamos a comer hoy podemos saber cuáles son las políticas que se hacen con respecto a los alimentos, a la energía, a la soberanía y a todo. Entonces, la soberanía alimentaria vertebra todo este concepto que está en construcción, como dice Miriam, vertebra todo lo que estamos haciendo porque tenemos la firme convicción y en eso trabajamos, digamos, con nuestros pequeños pasos que vamos dando, en que en una ciudad como esta es absolutamente posible que todos los alimentos que se consuman, salvo el café, se puedan generar alrededor de esta ciudad. Entonces, no hacerlo, dejar las tierras para la especulación inmobiliaria, dejar la tierra para la soja, para los commodities que se exportan, y pensar qué es lo que estamos comiendo, nos parece realmente un genocidio para las generaciones futuras. Y creo que es un nuevo paradigma, que todavía muchos de los que tienen responsabilidades no se han dado cuenta, pero yo creo que está cambiando mucho la conciencia de la gente, no solo por el tema de las fumigaciones, no solo por todo esto, sino
para saber qué es lo que estamos comiendo. Y me parece, nosotros esto lo vemos en el mercado, en la feria que hacemos, que todo el mundo pregunta, y esto cómo se hace, y esto acá, y qué es lo que tiene, y hay otra conciencia que no había hace ni siquiera 10 años atrás, y me parece que eso es lo único, siempre lo decimos. Acá el tema no es 100 productores menos o más pequeños que van a desaparecer si en realidad la comunidad y la ciudad no se da cuenta que tiene que producir sus propios alimentos, y entonces toda la comunidad la que tiene que hacer. Los habitantes de la ciudad de Santa Fe son los que tienen que exigir un mejor alimento, un alimento que sea cercano, donde cada uno pueda ver qué es lo que se hace y cómo se hace ese pollo que como, esa carne que como, esa leche que tomo. ¿Le decimos a la gente que los sábados pueden acercarse al Mercado Progreso? Sí, los sábados, por ahora nada más que en el Mercado Progreso, pero hay muchas otras fechas, como antes era el teatro, que nos están pidiendo para ir, porque la verdad, y más en una situación como esta, los precios tienen una enorme diferencia, y los productores, los pequeños productores, estamos organizando la Feria de la Verdecita en el Mercado del Progreso, acá en frente de la Plaza Pueyrredón, y la verdad que en un año y pico se ha transformado esa feria, porque se han empezado a sumar otros productores, no hortícolas, digamos, pero productores artesanales de comidas orgánicas. Está muy lindo, ya hay cerca de 30 puestos de todo tipo, de verduras, de comidas, de aceites, de té, de todo tipo de cosas que bueno, que también hay una enorme sociabilidad, porque la gente se encuentra, pregunta. Chabela Zanutín nos habla entonces de los nuevos paradigmas, de las nuevas necesidades y afortunadamente de este nuevo interés colectivo que va creciendo de a poco, pero va creciendo para saber qué es lo que comemos, qué es lo que se produce, qué alimentos llevamos a nuestra mesa. A propósito de esto, habrá que decir que la gente de La Verdecita tiene su espacio, su lugar, allí en el Mercado Progreso, frente a la Plaza Pueyrredón, más conocida como Plaza de los Artesanos, todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana aproximadamente, abren los stands y todos los productores que están asociados a La Verdecita ofrecen sus productos agroecológicos, sus productos sin venenos, sus productos orgánicos, para que usted pueda ir si es que así lo desea. El agradecimiento a la gente de La Verdecita por haber permitido que entren las cámaras de Onda Verde en este encuentro que se hizo hace un par de meses atrás sobre soberanía alimentaria. Momento de hablar de la luz roja, y por eso está con nosotros Raúl Álvarez. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? Pero muy bien. Y nuestra luz roja, esa noticia nefasta, esa noticia que nos alarma, hoy es de la ciudad de Santa Fe, de un barrio que está en el norte, ¿no? Así es, más concretamente en Peñalosa, al 8700, los vecinos denuncian que hay incendios momentáneos, ¿sí? Que duran a veces una semana, a veces 2 semanas, que los bomberos van a apagar los incendios y eso produce una gran contaminación y problemas en la salud. Te lo contamos. Son incendios de basurales. Así es, sí. Basurales a cielo abierto en el siglo XXI, en la ciudad de Santa Fe. Es nuestra primera luz del semáforo, es la luz roja. Vecinos de la calle Peñalosa al 8700 reclaman a la municipalidad que hace unos 7 años que se queman basura y residuos patológicos en un terreno. No podemos vivir así, fue el lamento de una vecina de ese barrio que denuncia la presencia de humo tóxico en la zona. Según relatan quienes viven en ese sector de la ciudad, las quemas se producen hace 7 años en un terreno que es propiedad privada. La gente se queja y trata de evitar los incendios, pero no los dejan pasar. Los denunciados tiran basura, cables, residuos patológicos o neumáticos y los prenden fuego. Los pobladores de la zona norte de nuestra ciudad dicen que es insalubre vivir así y recientemente han aparecido casos de personas con cáncer o enfermedades terminales, las cuales no dudan a ser atribuidas a estos incendios.
Qué lamentable esta luz roja que nos trae Raúl hoy, porque mientras estamos hablando muchas veces de separar la basura en húmeda y seca, algunos barrios de nuestra ciudad parecen estar absolutamente alejados de estas disposiciones y aún peor, ¿no? Si enfrente de tu casa tenés un basurero a cielo abierto donde encima queman la basura, lo que supongo que traerá, bueno, supongo no, lo decías vos recién Raúl, trae enormes problemas a la salud de la gente. Sí, concretamente los vecinos denunciaron irritación en los ojos, picazón en la garganta, también problema en lo que es la piel. Es un tema a resolver por la municipalidad porque los vecinos denunciaron y todavía no hay una respuesta concreta. Vamos a seguir este tema y esperemos que tenga una respuesta de las autoridades y también una responsabilidad de los vecinos, ¿no? Totalmente, sí. De esa zona para que no sigan alimentando esta enorme boca que es este basurero a cielo abierto. De esta manera cerramos nuestro primer bloque del programa de hoy. Tenemos mucha más información. No te vayas porque cuando volvamos vamos a seguir hablando de soberanía alimentaria y te vamos a presentar un testimonio nuevo. También un experto, un científico que habla muy bien del tema, que se llama Marcos Filardi. Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Consulte todas nuestras salidas internacionales. Tenemos los mejores paquetes al sur y norte de Brasil. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.